Somos tu voz. Respaldado por equipovirtual.com, tu aliado en gestión de redes, identidad de marca, desarrollo web, asistencia administrativa. Equipovirtual.com. Nosotros estamos sumamente agradecidos con nuestra próxima invitada porque vaya que es requerida por estos días. Hablamos de la querida colega periodista Marinelli Stremamuno. Ella es venezolana, está residenciada ya hace mucho tiempo en Italia y está acreditada además en el Vaticano, porque bueno, se viralizaba ese video en el que el Papa Francisco decía que había firmado la canonización o que iba a firmar la canonización del doctor José Gregorio Hernández, que no sabía cuándo iba a ocurrir, pero que ya lo había hecho. Luego, incluso desde la vicepostulación de la causa del beato José Gregorio Hernández, el presbítero que está a cargo de esta causa, Gerardino Barrachini, publicaba un comunicado en el que aclaraba que la noticia de la canonización del beato José Gregorio Hernández tiene que ser anunciada desde la Santa Sede, es decir, desmentían todas esas informaciones y rumores infundados que circulaban a través de las redes sociales. Pero para tratar de entender el proceso y saber cuál es el estatus en este momento, vamos a conversar con Marinelis. Así que Marinelis, es un gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes, además en estos días con tanta desinformación sobre nuestro beato, de verdad bastante triste y preocupante lo que está sucediendo. ¿Cuál es el origen de ese video, Marinelis? Y bueno, ya vemos, y lo han dicho así desde las distintas instancias de la iglesia venezolana, el proceso está en curso, pero no hay nada cierto hasta ahora. ¿Cuál es el estatus y qué pasó, por ejemplo, con ese milagro que se presentó en 2023, que iba a ser estudiado y a partir del cual, si se aprobaba, bueno, se avanzaría en este proceso de canonización? Sí, empecemos por el video. Este video evidentemente está conectado con el video que había anunciado el señor presidente a finales de mayo, ¿no? El video que había dicho que tenía. Sin embargo, cuando vemos con mucha atención el video, vemos que hay una edición en el minuto 22. Es decir, al inicio el Papa dice que sí, que va a canonizar a José Gregorio, pero se ve que es un comentario, digamos, amigable, ¿no? A una persona que lo está saludando en una audiencia pública. Recordemos que los miércoles en la mañana se hacen estas audiencias en la Plaza San Pedro. Se ve que es un saludo y un comentario circunstancial, ¿no? Luego, inmediatamente después se ve un corte en el segundo 22 y luego él habla de que firmó, pero no se sabe si ese comentario que hace después del segundo 22 está conectado con lo que había dicho anteriormente de José Gregorio. Lo cierto es que hay un corte en el video, hay una edición. El video fue publicado por una corresponsal del periódico de Colombia, El Tiempo, que presuntamente está en Caracas. Lo que me llama la atención es que una colega haya publicado un video editado. El video original no fue posible conseguirlo. De hecho, incluso estuve conversando con los colegas del Carabobeño, quienes hicieron un trabajo bastante amplio también de investigación en donde confirman esto que estoy explicando, ¿no? Pueden buscarlo en las páginas del Carabobeño. En cuanto al estatus, realmente sí se presentó un expediente de un segundo milagro. Recordemos que José Gregorio Hernández fue beatificado, ¿no? Él, para poder optar por la canonización, tiene que seguir unos procedimientos canónicos que pasan a través de la Congregación para la Causa de los Santos. Son procedimientos muy exhaustivos. Esto para que entiendan que no es algo que decide una persona que se levanta de la noche a la mañana y dice hoy vamos a canonizar o vamos a hacer santo tal persona. No, hay que seguir unos requisitos canónicos. En este caso, un beato tiene dos maneras de ser canonizada. Una, a través de la comprobación de un segundo milagro que tiene que ocurrir luego de la beatificación, y para comprobar que ese milagro realmente haya existido, tiene que pasar por un proceso que puede durar años. Recordemos todo lo que tardó el proceso para llegar a la comprobación del primer milagro. ¿Cuáles son esas etapas dichas rápidamente? Primero, hay una fase diocesana que se lleva a cabo en Caracas.
Luego se presenta a Roma, a la Congregación para la Causa de los Santos. Esto se hizo en octubre del 2023, del 2022, y según palabras del propio vicepostulador, el padre Barrachini, pueden buscarlo en Google. Y este presunto segundo milagro, digo presunto porque hay que hacer un estudio, o sea, la Congregación para la Causa de los Santos primero recibe el caso, dos peritos médicos verifican que efectivamente ese milagro no tiene explicación médica. Si estos peritos ven que efectivamente es así, pasa a un estudio de una comisión médica que está integrada por 5 médicos. Y luego, si pasa el proceso del estudio de la comisión médica, viene una comisión teológica que está conformada por 8 teólogos que van también a estudiar cómo se hizo realmente la invocación, en este caso de José Gregorio Hernández. Una vez que supera todo esto, entonces ya pasa por un consejo de los miembros de la Congregación para la Causa de los Santos, que está integrada por los obispos y los cardenales que forman parte de este dicasterio. Es como un ministerio, ¿no?, del Vaticano. Pueden entender lo complicado que es este proceso y lo delicado además, ¿no? Uh-huh. ¿En qué estatus se encuentra el milagro que fue presentado? Este milagro que fue presentado en octubre del 2022, hasta informaciones que dio el mismo vicepostulador, las últimas declaraciones que hicieron en mayo, ellos decían que iba por buen camino, y de hecho incluso explicaron de qué se trataba, que era un hombre que había sufrido un colapso de órganos blandos y que se había sanado de manera inexplicable en solo 8 días de oración. Este tipo de información generalmente no se debe dar, porque estos procesos tienen que ser reservados, porque es como si fuese un proceso en un tribunal, ¿no? Ya aquí hay algo que según mi criterio no debía haber ocurrido: explicar todo este tipo de información, hacerlas públicas y crear una expectativa de algo que no se sabe si realmente va a superar estas etapas que expliqué anteriormente. Lo cierto es que ante toda esta desinformación que ha surgido inicialmente por las declaraciones del presidente, yo tuve la manera de conversar con miembros del Vaticano, funcionarios, y extraoficialmente me confirmaron que este segundo milagro no superó el estudio médico. Esto lo digo con total responsabilidad. ¿Por qué el milagro no ha hecho pública oficialmente esta información? Porque no lo hacen. Ellos hacen público cuando un milagro supera el proceso. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de solicitudes y de expedientes. En este momento existirán al menos unas 700 causas de beatificación y canonización bajo estudio dentro del dicasterio de la Causa para los Santos. Imagínense si cada vez que se presenta un expediente ellos tienen que emitir un comunicado. O sea, lo hacen únicamente cuando ya hay algo confirmado. Si no ha superado un estudio, simplemente el expediente se cierra hasta que se presente uno nuevo. ¿Por qué el vicepostulador o la arquidiócesis no ha hecho pública esta información? Me imagino, y esta es mi reflexión muy personal, ellos deben de estar al tanto de que este segundo milagro no superó el estudio médico, y si no lo han hecho público es porque creo que a lo mejor están evitando entrar en una confrontación. Esto es una opinión mía, no he conversado con ninguno de ellos. Están evitando una confrontación a lo mejor a nivel político con el gobierno, debido a las declaraciones que han surgido en torno a José Gregorio Hernández, sobre todo en un momento de un proceso electoral. Y esto se entiende perfectamente. En algún momento ellos tendrán que dar información al respecto. Ya eso queda a criterio de la arquidiócesis. Lo cierto es que este presunto milagro, no superó el estudio médico. ¿Por qué no lo supera? Eso no lo sabemos, eso no creo que se haga público. Repito, es un proceso que está protegido por las reglas canónicas. Generalmente estas cosas no se hacen públicas, y puede ser a lo mejor porque no se presentó algún documento. O sea, no quiere decir que el milagro no se haya ejecutado, no quiere decir que nuestro beato no tenga milagros cumplidos. Es simplemente
ese en particular a lo mejor no cumplió con los criterios que pide la Congregación para la Causa de los Santos. Probablemente haya otros que comiencen ahora a ser estudiados. Les recordamos, amigos oyentes, que escuchan a Marinelli Stremamuno, periodista venezolana. Ella está en Italia, está acreditada además en el Vaticano. De hecho, entiendo, en julio hay un consistorio para las canonizaciones. ¿Qué se hace allí en ese consistorio, Marinelis? Por ejemplo, ¿se puede debatir sobre el tema José Gregorio o ya se enfoca en otros casos que ya estén contemplados para elevar o para hacer pública la canonización este 2024? El consistorio es una asamblea de cardenales, ¿no? Para que entiendan las personas que a lo mejor no conocen los términos del Vaticano. Este consistorio es para ya aprobar los decretos de las causas que ya han sido confirmadas para beatificaciones y canonizaciones. Y eso es público. Ya nosotros, como periodistas acreditados, sabemos la lista de los futuros beatos y futuros santos que van a ser elevados en los próximos meses, en lo que resta del 2024. Y nuestro José Gregorio no está en esa lista. Por eso también confirmo que efectivamente la canonización de José Gregorio Hernández no está aprobada, porque si estuviese aprobada, estuviese incluido su nombre dentro de esa lista que se va a presentar en el consistorio del próximo 1 de julio. Por ejemplo, en la lista está, ya sabemos, el santo futuro santo Carlos Acutis, que se ha hecho muy famoso no solo en Italia, que es este joven, se ha denominado como el patrón de Internet, ¿no? Y ya sabemos que va a ser ese día. Vamos a saber exactamente la fecha del acto que se va a llevar a cabo, de la ceremonia, perdón, que se va a llevar a cabo en la Plaza San Pedro para elevarlo a los altares. Cuando expliqué el proceso, dije que había dos formas. Me faltó decir la segunda. La primera es todo ese proceso que expliqué para la aprobación del segundo milagro, ¿no? La segunda es que el Papa decida la canonización de manera directa sin la aprobación del segundo milagro por la fama de santidad, ¿ok? Como sucedió con Juan Pablo II. Yo creo que sería improbable que suceda con José Gregorio Hernández, porque José Gregorio Hernández tiene fama de santidad en Venezuela, no tiene fama de santidad a nivel internacional como una figura como la de Juan Pablo II. Entonces, por más que nosotros querramos a nuestro José Gregorio, y me incluyo, porque yo también soy devota a nuestro beato, tenemos que entender que hay procedimientos y no descarto que en un futuro el Papa pueda hacerlo, pero lo veo un poco difícil conociendo la historia de la Iglesia Católica, y seguro no será el 2024, porque ya los tiempos y los procedimientos que he explicado no nos dan para que sea este año. Y hay que entender digamos, estos procedimientos que he explicado para entender que efectivamente no hay una aprobación. Además de que también tenemos que entender que el Papa es una persona mayor que hace comentarios de manera espontánea, algo que no era común en la historia de los papados. Un papa tan expuesto comunicacionalmente, es el primer papa que se expone a las redes sociales, en donde cualquiera graba un video con un teléfono, y ahora con la inteligencia artificial que cualquiera puede modificar y hacer lo que quiera. Entonces, un comentario sacado de contexto lamentablemente genera este tipo de usos y de manipulaciones que lamento muchísimo, porque generan una expectativa que al momento no va a ser posible. Es interesantísimo, Marinelis. De hecho, por hoy te vamos a dejar, porque sabemos que tienes otras entrevistas que atender, pero quizás en un futuro pudiésemos hablar justamente sobre ese tema, ¿no? ¿Cómo se percibe el papado de Francisco, que bueno, obviamente es muy distinto a otros por los tiempos que corren? ¿Cómo perciben la figura y el desempeño de Francisco al frente del papado? Por lo pronto te agradecemos muchísimo que estés bien, Marinelis.
Gracias. Marinelis Tremamuno, amigos oyentes a quien escuchaban, periodista venezolana radicada en Italia y está acreditada en el Vaticano. Bueno, hasta ahora no hay segundo milagro confirmado que permita que se avance en este proceso de canonización del doctor José Gregorio Hernández, y esto es un tema que debe ser tratado con sumo cuidado porque, como bien lo decía ella, se maneja bajo la más estricta reserva, y a veces este tipo de fake news e incluso que se filtre la información hace que todo ese proceso, bueno, se retrase, se pause e incluso se llegue a cancelar. Toca seguir esperando. Ese segundo milagro seguro aparecerá. Y el comunicado de la vicepostulación de la causa de canonización del beato José Gregorio Hernández a cargo del padre Gerardino Barraquini dice lo siguiente: frente a rumores infundados que circulan en las redes sociales y otros medios, la Oficina de Vicepostulación para la Canonización del beato José Gregorio Hernández desmiente toda información, afirmando que se anuncia ya la canonización del beato. Recordamos que todo acto pontificio normalmente se publica por los medios oficiales de la Santa Sede, como lo es el órgano informativo El Observatore Romano. A este respecto, el actor de la causa, el cardenal arzobispo de Caracas, cuando tenga esta información oficial, lo transmitirá a todos los medios, a todo el pueblo santo de Dios que peregrina en Venezuela. Mientras tanto, invitamos a seguir orando por este deseo del pueblo venezolano. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.